Y sin dejar de lado la actualidad COVID, hoy queríamos tratar y traer al plató de Calamocha Noticias, bueno, pues los últimos datos, también un poco la evolución de la pandemia, así como los diferentes aspectos y normativas que tenemos en vigor. Para ello, hoy contamos con la visita de la coordinadora del Centro de Salud de la Zona de Salud de Calamocha. Ella es Paula Higueras, a quien ya directamente le damos las buenas tardes. Paula, buenas tardes y Hola. Bienvenida a Calamocha Noticias. Muchas gracias. Bueno, tu primera vez, si no me equivoco, en el plató de Calamocha TV. Sí. Te agradecemos que hayas hecho un huequito en tu agenda, además, bueno, pues en una semana, en unos días que están siendo muy complicados para lo que es la villa de Calamocha. Sí. Venimos de ver esos datos, esa actualización de COVID que hacemos semanalmente, pero vamos a centrarnos en Calamocha y ¿qué te parece si, bueno, pues hablamos de los datos que se han registrado en las últimas jornadas? ¿Cómo está la situación en Calamocha? Bueno, pues nada, os agradezco que me hayáis invitado y lo que podamos aclarar y informar, que es de lo que se trata, pues por nuestra parte encantados. La situación que venimos arrastrando en las últimas 2-3 semanas es bastante complicada, con un número de casos positivos pues disparado. Ha habido jornadas de muchos casos, incluso más de 30 en algún día, que son muchísimos para la población que tenemos en la zona de salud. Y en los últimos días, pues las últimas 48 horas, parece que la tendencia es a mejorar un poco. Los datos hay que cogerlos con pinzas y ver que la evolución no es de un día para otro y ver que, pues eso, que hay que mirar más a medio plazo y a ver cómo se va desarrollando esta semana, porque siguen saliendo casos positivos, lo que pasa que en un número menor que hace una semana o 5 días. Sí, porque mencionabas esos 30, pocos más de 30, sí, ¿no?, que se registraban además, si no recuerdo mal, en torno al lunes. Ahora sí, nos situamos en los 12 casos registrados, bueno, con los últimos datos que tenemos. Exacto, es que como esto va un poco... hay que mirar los datos del día anterior, pues los últimos hablan de unos 12 casos en las 24 horas del día 27 y en torno a 10 por ahí ayer. Entonces, bueno, pues eso es un descenso, que es un dato a interpretar positivamente, pero eso con cautela y a ver un poco cómo va evolucionando la semana y las siguientes semanas, que esto no se corta de un día para otro. Claro, porque está bien saber que, bueno, pues tenemos esos últimos datos registrados, 12 nuevos casos, que tenemos que matizar que siempre se habla de nuevos casos. Exacto, sí. Que cuando se hace el cómputo, pues son esas cifras a lo mejor un poco más estratosféricas, vamos a decirlo, si me permites, Paula. Pero claro, también hay que cogerlos con cuidado los datos, porque en ocasiones no corresponden solo al día anterior. Todo depende también un poco de la elaboración de las pruebas. Sí, a veces nos pasa que hay pruebas diagnósticas cuyo resultado no está en el momento. O sea, los test de antígenos los hacemos nosotros en el centro de salud y en unos minutos sabemos el resultado y ya lo contabilizamos. Pero las pruebas PCR las mandamos al laboratorio de microbiología. Entonces esos resultados pueden estar en 24, 48 horas, 72 horas, cuando hay mucha demora porque hay muchas pruebas por hacer. En el momento que se conoce el resultado de esa prueba, computa en ese día. Entonces a veces nos puede pasar que durante un par de días no han saltado resultados de PCR, ha habido esa demora en el laboratorio y cuando de repente conocemos los resultados de esas 48 horas previas, pues salen muchos casos positivos ese día. Sí. Entonces, bueno, pues también es una información que yo creo que toda la población tiene que ser conocedora y consciente que en ocasiones sí que se pueden deber a un día en concreto, pero que se puede dar el hecho, pues que sea por ese almacenaje de los laboratorios, ¿no?, que están a lo mejor pues desbordados también por toda la cantidad de pruebas que tienen que analizar. Recuperando y volviendo un poco al tema de los datos, sí que me gustaría conocer, bueno, cómo está siendo la curva propia de Calamocha, pues en las últimas semanas o incluso, si te parece, en los últimos 2 meses, diciembre, enero, pues porque parece que es donde ahí ha habido como esa fluctuación, ¿no? Sí, los datos a partir de diciembre ya empezaron a aumentar, pero ha sido más en las primeras semanas de enero cuando la curva se ha acentuado muchísimo hacia arriba y se ha notado, pues eso, los contagios de las últimas semanas de diciembre, coincidiendo pues con las fiestas de Navidad y primera quincena de enero. Sobre todo ha sido en esa quincena primera de enero cuando se han disparado. Además se habla de la transmisión comunitaria
que hay que ser consciente. Ese es un dato muy importante, porque los datos que hay que interpretarlos no solo como números. Tenemos una incidencia acumulada muy alta, tenemos muchos positivos y no podemos atribuirlo a ningún brote concreto de personas institucionalizadas, como ocurre en otras localidades. O sea, no tenemos, afortunadamente, un brote en una residencia de ancianos, ni en un centro penitenciario, como ha podido ocurrir en Teruel. Entonces, todos esos positivos son todos de transmisión comunitaria, de contactos familiares, de contactos sociales, lo cual nos da idea de la dispersión del contagio, o sea que está en nuestra sociedad, es difícil ubicarlo en un brote o en dos o en tres, sino que es un contagio general. No está focalizado, que sería bueno, pues los ejemplos que ponías, ¿no? Exacto. Residencias, el centro penitenciario, que recientemente se conocía esa noticia de Teruel. También desde el pasado jueves, no ayer, sino el de la semana pasada, bueno, pues se recomendaba, ¿no?, por parte también de Alcaldía, desde el Centro de Salud también, lo hacíais saber a través de este medio de comunicación, recomendabais el confinamiento domiciliario, porque es importante cumplir sobre todo con esos domiciliarios, o sea, con esos confinamientos. Sí, pues porque llegados a un punto, como te digo, en el que hay tanta transmisión comunitaria, pues es difícil dar una recomendación concreta de qué hacer para evitar el contagio. ¿Dónde me voy a contagiar? Pues en cualquier sitio donde me quite la mascarilla. Entonces, en ese punto, lo mejor es quedarte en casa, hacer las menos salidas del domicilio posible, solo lo imprescindible, porque es muy difícil ser consciente en todo momento de las personas con las que has estado, de haber guardado la distancia en todo momento, de haber limpiado las manos, las superficies. Entonces, lo más seguro para uno mismo y para la sociedad en general es, en esos puntos de incidencia alta, confinarse en el domicilio y evitar la exposición, evitar el contagio lo máximo posible. Puedo ser yo la contagiada, pues si no salgo de casa, no expongo a nadie a contagiarse de mí. No solo hay que pensar en dónde me voy a contagiar, sino que puedo ser yo y no saberlo. Exacto. La que voy distribuyendo el virus por donde vaya. Luego hablaremos también de los casos asintomáticos, pero hacías alusión a la incidencia. Yo quiero hablar de la incidencia acumulada, que además, bueno, yo creo que es importante que recalquemos qué es exactamente y, bueno, saber las cifras en las que se está moviendo pues, durante estos días aquí en Calamocha. A ver, la incidencia acumulada se calcula sobre 100.000 habitantes, con lo cual lo que nos sirve es para compararnos entre localidades que no tienen una población parecida, poder decir dónde hay más casos o menos casos con una cifra que entendamos todos. Entonces, lo que hacemos es hacer un conteo de los casos positivos que ha habido en los 14 días previos y eso relacionarlo en los casos que tendríamos si tuviésemos una población de 100.000 habitantes, ¿vale? Y así nos podemos comparar, ¿de acuerdo? Entonces, si relacionamos todos los positivos que nosotros hemos tenido en los últimos 14 días, que eran, pues creo que son unos 200, al margen, en torno a 200, 210 positivos, en una población que atendemos de 6.000 y pico en la zona nuestra de salud de Calamocha, pues tendríamos una incidencia acumulada de 3.000 casos por 100.000 habitantes. Entonces, así nos podemos comparar con otras localidades con una población mayor o menor, con un dato que sirve para todas. Sí, porque además, bueno, la media española está en torno a los 400. 400 arriba, 400 abajo, además es la que se ha movido en los últimos días, por lo tanto con esa comparativa que decías para poder hacerla con Calamocha, que es una población más pequeñita obviamente que toda la población de España, bueno, pues ahí están esas cifras, ¿no? Decías más de 3.000 incluso. En torno a 3.000, o sea, cuando hablamos la semana pasada hicimos los cálculos en ese día y nos salían unos 1.400 Exacto. o 1.500, pero como ha habido días de muchos positivos desde aquel día hasta hoy, pues eso subiría en torno a 3.000 casos por 100.000 habitantes, altísima. En toda esta pandemia, en todas las últimas semanas que son el gran repunte de nuevos casos COVID aquí en Calamocha, ¿qué perfil sería el que está teniendo ese caso positivo que acuden al centro de salud? Pues hay muchos perfiles, pero el más frecuente es el de un paciente joven o de mediana edad que consulta por síntomas. No tienen por qué ser síntomas graves, a veces solo es malestar, un poco de fiebre, tos o dolores musculares.
una parte de los pacientes se diagnostican así, cuando acuden con esos síntomas, se hace un test y dan positivos. Hemos tenido días la semana pasada de, bueno, una tasa de positividad en los test increíble, que cada uno que entraba por la puerta con síntomas era positivo. Otra parte de los pacientes se diagnostican porque son contactos, entonces se hace la PCR porque son contactos de un positivo y después a los 2-3 días, cuando se tiene ese resultado, pues aparecen más casos positivos, que puede ser que después empiecen con síntomas o no, eso ya depende. Claro, ahí también queríamos llegar y tratarlo, ya que te tenemos aquí, pues vamos a aprovechar, porque no solo deben permanecer cerrados y esperando los casos que sí que han obtenido ese resultado positivo, sino que aquellas personas que se realizan, en el momento que se realiza el PCR, ya se tienen que quedar en casa, ¿verdad, Paula? Sí, sí, exacto. En el momento que se hace una PCR es por un motivo. O es porque ha sido contacto, es lo más frecuente, has tenido un contacto con un positivo y desde ese contacto hay que guardar un periodo de cuarentena de 10 días en espera de la prueba, pero después de la prueba también. O sea, hasta que no pasen 10 días, aunque la PCR sea negativa, hay que hacer la cuarentena. En otros casos, a veces se llega a hacer alguna PCR cuando hay un paciente con síntomas y el test de antígeno sale negativo, pero los síntomas son de sospecha y nos hace pensar que puede ser un falso negativo o que todavía ha consultado y lleva muy poquitas horas con síntomas, pues a veces al día siguiente se hace una prueba PCR y si resulta positiva. En todos esos casos, si a ti te han hecho una prueba PCR es por un motivo, porque hay una sospecha de positivo o de contacto, con lo cual hay que esperar el resultado y según el resultado estar más o menos días, pero como mínimo 10 siempre. ¿Vale? Puede darse casos muy concretos, que te podría poner de ejemplos, pues que ya han pasado la infección y hay una duda razonable de si pueden estar volviendo a pasar la infección o no, pues a veces en el tiempo en el que se hacen las pruebas para aclarar esa situación, se mantienen aislados y después si vemos, ¿no?, tiene anticuerpos y la PCR ha dado negativa, pues le podemos dar el alta antes de esos 10 días, pero son casos muy concretos, situaciones que nosotros tenemos que manejar. La población se tiene que quedar con que si te hacen una PCR es por un motivo, te han dado una recomendación de estar aislado en casa hasta el día tal y hay que cumplirla sí o sí. Es fundamental. Claro, puede ser que a lo mejor en los primeros días no hayas desarrollado, ¿no?, pero que conforme avanzan y se van cumpliendo esos 10 días, sí que se pueda desarrollar ese positivo. La cuarentena tiene ese fin, que cubrir ese periodo de tiempo en el que desde un contacto pueden aparecer síntomas o no, pero puede ese paciente hacerse positivo y contagiar a los demás. Entonces, para asegurarnos de que eso no ocurra, a todos los contactos, tengan síntomas o no, hay que recomendarles hacer esa cuarentena estricta. Hablabas bueno, pues que de momento se avisa de cuando han sido a lo mejor contactos estrechos de un caso positivo y pueden pasar varios días hasta que se realizan las pruebas pertinentes. Ayer conocíamos bueno, pues que los alumnos, los pequeñines de segundo y tercero de infantil del cole, como se dieron un caso en cada una de sus aulas durante el fin de semana, pues han sido llamados. Y eso sí, nos comentaba algún padre, bueno, pues que habían tenido que esperar desde el domingo a lo mejor hasta el jueves para poder realizarse la prueba. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que os transmiten los padres y madres cuando a lo mejor acuden al centro o sin llegar a acudir, sino llamando por teléfono? Primero, me gustaría explicar un poco ese punto, porque al margen de que Salud Pública gestiona el tema de contactos escolares, colabora con nosotros, pero tiene que decidir Salud Pública si hay que hacer pruebas a los escolares, que no puede haber una ocasión en la que decidan que no es necesario, que hagan la cuarentena y ya está. O sea, en el protocolo se recomienda cuarentena y realizar pruebas diagnósticas si se puede, si están disponibles, no es obligatorio, pero es recomendable. ¿Vale? En todos los casos donde haya un positivo y Salud Pública lo considere por edad, tampoco es igual en todas las aulas. Claro. En este caso eran niños pequeños de infantil y por eso se decidió hacer a todos los alumnos de cada aula, ¿vale? Entonces, el momento de realizar esa PCR tiene que ser durante los 10 días de la cuarentena. No tiene que ser al principio o antes de X días, ¿vale? Incluso se puede dar el caso en el que se termine esa cuarentena y estés pendiente del resultado de la PCR. Incluso alguna vez ha ocurrido eso en otras localidades. Lo fundamental es la cuarentena de 10 días. ¿Vale? Si tenemos el resultado de la PCR, mejor. Si durante esos días de cuarentena algún niño empieza con síntomas, pues se puede adelantar su prueba. Entonces deben consultar los padres. O sea, lo que tienen que tener claro es: estoy esperando que me hagan una PCR porque he sido contacto.
pero si mi hijo tiene fiebre, tiene tos, tiene otros síntomas que me hagan pensar que pueda ser un positivo, pues llamo al centro de salud y digo, no es que no soy un contacto, soy un posible COVID porque tengo síntomas. Que me adelanten la prueba, ¿no? Porque Exacto, ya estamos porque así pasando. podemos también centrarnos ya en rastrear a la familia, etcétera. Ampliar un poco más el radar de búsqueda. Exacto, ¿no? pero que no se preocupen por hacer la prueba antes o después. Es recomendable hacerla, ni siquiera obligatorio, y durante los 10 días que dura la cuarentena. Incluso en el protocolo del Ministerio de Sanidad, en la última versión, lo que se recomienda es hacer las PCRs hacia el final de la cuarentena. El Salud no especifica, sino hacerla cuando se pueda durante esos 10 días. No hay ninguna prisa mientras el niño esté cumpliendo la cuarentena y esté en casa. Clave también esa última frase que mencionabas, Paula, bueno, pues que tiene que hacerse durante los días de la cuarentena, también un poco para que las familias estén tranquilas, que intenten transmitir esa tranquilidad a los más pequeños, porque claro, como ocurría ayer y como ha ocurrido en varias aulas y en otros colegios de la provincia, pues en esta ocasión era la 5ª vez para alguno de los alumnos, tercer confinamiento también para otros. Son una clase en concreto, una de ellas, que han tenido muy mala suerte desde comienzo de curso hasta ahora. Soy perfectamente consciente porque los he visto desfilar por el centro de salud a niños de 5 años varias veces a hacerse PCRs. En este sentido, me gustaría destacar, no sé si como pediatra o como madre o como todo, pero lo que temíamos muchísimo en septiembre cuando empezó el curso era cómo se iba a desarrollar el curso escolar. Si iban a continuar las clases presenciales, si iba a ser de repente un contagio masivo, incontrolable. No ha pasado eso, nos hemos equivocado mucho en ese sentido, porque aquí los que han hecho bien las cosas y se ha demostrado con el paso de los meses han sido los docentes y los niños. No ha habido ningún problema con los niños. Cumplen las normas, acatan las rutinas nuevas que se les han impuesto, que no son pocas, y los protocolos, y lo hacen todo fenomenal. Entonces lo que estamos viendo, y por eso quiero hacer este comentario también para tranquilizar a las familias, es que en estos casos en los que no sale un positivo en una clase y se estudia a sus compañeros, no salen otros positivos. No hay transmisión en el colegio. Son niños de infantil, aunque lleven la mascarilla o la lleven parcialmente bien, por hablarlo de alguna manera, pues se considera que han podido contagiarse, pero en la práctica lo que vemos es que no se contagian en clase. Claro, lo están haciendo muy bien porque no salen casos secundarios, salen casos familiares, pero en el colegio, en el aula, después de un contagio de un niño positivo, creo que casi en ninguna ocasión hemos tenido más contagios secundarios de ningún compañero. Claro, porque en estos momentos, como mencionábamos, aula de segundo de infantil, un caso positivo, y aula de tercero infantil también un único caso positivo. Entonces, bueno, pues hay una muestra de lo que mencionabas, Paula, que no es un contagio en centro escolar, sino pues que proviene pues de esos contactos, dijéramos, sociales. Sí, en los niños de primaria, a partir de 6 años, la mascarilla es obligatoria. Eso marca una diferencia, porque desde Salud Pública se considera que los niños que llevan bien puesta la mascarilla toda la jornada escolar no son contactos todos de todos en su clase. Puede darse la circunstancia de que digan, pues sí, este niño en un momento dado ha estado jugando con este otro y se han quitado la mascarilla. No ocurre, o sea, todavía no lo he visto eso, pero se pregunta, ¿en algún momento has estado con otro niño dentro o fuera del aula sin mascarilla, o a los profesores ha ocurrido algo? No. Pues entonces no son contactos, no hay que hacer PCR a todos los niños del aula, solo a los que se considere, por el motivo que sea, que se han expuesto sin mascarilla en una distancia cercana. Sin embargo, en los niños de infantil, en los menores de 6 años, aunque en Calamocha en concreto, insisto otra vez, lo hacen fenomenal y llevan mascarilla todos, o por lo menos lo intentan, desde primero infantil, desde los de 3 añitos, pero la normativa es la que es y se considera que aunque la lleven quizá no la llevan todo lo bien que lo haría un niño mayor o un adulto, y por seguridad pues se consideran contactos, se hacen las PCR y se aíslan. De hecho son las únicas aulas que se cierran por completo en el momento que se da un caso Es por positivo. ese motivo, o sea, la diferencia está en los 6 años, los de primaria con su mascarilla obligatoria se manejan de una manera y los de infantil de otra. ¿Cómo ha sido la evolución de la pandemia, Paula? Ya no solo a nivel de pues los escolares, ¿no? Y los menores, que además pues también a lo mejor preocupa mucho. Ya decías que el perfil que se registra de casos positivos aquí en la zona de salud de Calamocha pues es muy variado. Pero ¿cómo ha sido en este 2020, principios del 2021, que está siendo un poco peliagudo? Pues esto parece que han pasado 10 años, aunque solo haya pasado 10 meses. Ha cambiado mucho. En la primera ola, claro, nosotros desde atención primaria tampoco lo vivimos igual que desde el hospital, o sea, aquí cambia mucho
la versión dependiendo de dónde trabajas. En nuestro caso, en el centro de salud, sobre todo lo vivimos con muchísima incertidumbre, porque nos enfrentamos a una situación nueva, desconocida, o sea, un germen que no conocemos, guiándonos por los protocolos que se nos iban pasando desde sanidad y guiándonos solamente con la clínica, es decir, con los síntomas de los pacientes. Esta infección puede dar estos síntomas, con lo cual cualquier paciente que presente todos estos síntomas, una lista larguísima, puede ser un COVID y hay que manejarlo como tal. No teníamos medios diagnósticos para confirmar eso. El paciente que estaba más grave iba al hospital, sí se podía hacer una prueba PCR y saber si tenía esa infección o no, pero nosotros nos manejábamos solo con los síntomas. Esto por un lado. Y por otro lado también con temor, porque no sabíamos si estábamos atendiendo pacientes positivos o no, y carecíamos de los medios diagnósticos ya, porque no existían, pero tampoco de los medios de protección. Nos confinaron en marzo y no teníamos ni siquiera EPIs para todos los sanitarios en el centro de salud, y de hecho durante mucho tiempo nos estuvimos manejando y haciendo uso de material que nos cedieron las empresas de la zona. Nos trajeron batas, calzas, guantes, pantallas faciales de protección. Algún grupo de voluntarios de los que tienen impresoras 3D también nos fabricaron pantallas de protección. Y desde aquí les agradezco una vez más, aunque ya lo hicimos en su día por redes sociales, porque realmente pues nos sentimos un poco más seguros con todo ese material que, aunque no fuese homologado y lo que debíamos tener, pero era lo que disponíamos en ese momento. Exacto. Después han ido pasando los meses y hemos ido conociendo mejor la enfermedad dentro de lo que cabe, y hemos ido teniendo más material, más medios diagnósticos, y manejándonos y acostumbrándonos a trabajar de otra manera, que no es nuestra forma habitual de trabajar. Y ahora estamos en una situación opuesta, nos sentimos más seguros en el manejo de los pacientes, disponemos más o menos de todo lo que necesitamos para protegernos, pero tenemos un volumen de trabajo a días inasumible. Bueno, en estas últimas semanas, no ha sido así en los meses anteriores. Claro. Teníamos positivos, pero era un trabajo que podíamos hacer. Ahora lo que ocurre es que ha subido en poco tiempo mucho el volumen de trabajo. No solo se trata de atender a esos pacientes positivos, de llamarlos, ver cómo están, explorarlos si hace falta, sino todo el trabajo que conlleva de llamada de teléfono, de buscar a personas que han sido contactos de tal para que vengan, para explicarles, para hacerles pruebas, y eso es un volumen de trabajo ingente. Esta misma semana, y bueno, pues cogiendo el guante que acabas de dejar encima de la mesa en relación pues un poco al trabajo que tenéis, ¿no? Y que a lo mejor en alguna ocasión os encontráis desbordados, más que nada por las últimas semanas. Bueno, pues esta semana en rueda de prensa la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, hacía alusión que se iban a reforzar bueno, pues los servicios en el centro de salud de aquí de Calamocha. ¿Cuáles han sido los refuerzos que habéis obtenido hasta la fecha? Pues ahora, en estos últimos días, como me comentas, no tengo constancia de que vayamos a tener una incorporación así inmediata. Sí es verdad que en verano, creo que fue en junio, se incorporaron dos personas más de enfermería para hacer labores de rastreo, y ellas han sido fundamentalmente las que han llevado un poco la voz cantante en la tarea de rastreo, de vigilancia de contactos y tal. Ahora mismo esa tarea sí que la hemos tenido que repartir entre todos, porque no se puede asumir por pocas personas, porque el volumen de trabajo es mayor. Entonces lo que hemos hecho es reorganizar lo que es el trabajo del centro de salud, dejar de hacer otras cosas que no sean importantes, pero son menos urgentes y se pueden posponer unos días, y centrarnos más en tener controlados a los pacientes, a los contactos, y hacer las pruebas en un plazo razonable. Además, Paula, mencionabas que bueno, todo el desarrollo del 2020, con esa falta pues de material también de protección, pero también pues de pruebas diagnósticas, ¿no? De poder, esos medios diagnósticos que eran necesarios y que a lo mejor al principio no se tenían. ¿Cómo se ha cambiado la forma de trabajar que puntualizabas? Que sí que lo habíais tenido que hacer. ¿En qué lo habéis visto? ¿Cuáles son los cambios que se han realizado de coordinación para poder afrontar un poco mejor? En este momento, me preguntas, ¿en estas últimas semanas? Bueno, en los últimos meses. En general, desde que empezamos con la pandemia, ante cualquier paciente mínimamente sospechoso te tienes que proteger, ponerte el equipo de protección, intentar separarlo del resto de los pacientes, que a veces... esto a veces cuesta un poco entenderlo, porque tengo que llamar antes al centro de salud cuando antes podía ir yo y esperar allí, o buscar a mi médico y hablar con él.
porque es más fácil así organizar la tarea, separar lo COVID de lo no COVID. No nos gusta que estén los pacientes sentados juntos esperando un paciente sano que viene a tomarse la tensión o a ponerse una vacuna con un paciente que nos ha dicho que tenía fiebre o tenía tos. Entonces, por eso intentamos priorizar la primera atención telefónica. A todo el que lo necesita se le atiende presencialmente, pero lo ideal es que primero hablemos con ellos por teléfono, les preguntemos para decidir si es necesario que vengan al centro de salud o no y los organicemos en horarios y en espacios, para intentar pues que no haya mucha circulación de pacientes todos a la vez. Y también habéis a lo mejor modificado el hecho de poder asistir a algún domicilio en concreto. No, cuando es necesario ir a domicilio se va. Lo que pasa es que ante la mínima sospecha, dependiendo de los síntomas, bueno, últimamente ya a todos, porque cuando hay una incidencia tan alta en la población, puede ser que en un primer momento los síntomas nos sugieran COVID y dentro de unos días sepamos que sí lo eran. O sea, ahora prácticamente toda la atención física, o sea, cuando hay que explorar a un paciente, hay que auscultarlo, hay que verlo, acercarte, pues intentamos ponernos los equipos de protección y en los domicilios también. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Bueno, porque sabemos que están los PCRs, también hay pruebas de antígenos, para conocer un poco, pues brevemente, ¿no?, en qué consiste cada una y que a lo mejor todos sepamos, bueno, las diferencias o los datos que nos pueden aportar unas y otras. Vale, pues la PCR es una prueba que lo que detecta es el ARN del virus si está en nuestro organismo. Entonces la forma de buscarlo es en la mucosa de la nariz y de la faringe. Entonces lo que se hace es tomar una muestra con un hisopo y esa muestra en el laboratorio la analizan y ven si existe el virus, si has tenido contacto con el virus y te ha infectado, pues está en tu organismo, da un positivo y hasta luego que puedas tener síntomas o no, eso es diferente, pero tienes la infección porque está ahí el virus. Eso es la PCR y para eso necesitamos al laboratorio de microbiología, o sea, eso no lo podemos resolver nosotros. Tomamos las muestras, vienen cada día a buscarlas y las llevan al Hospital Obispo Polanco y las procesan allí. Entonces, es la prueba más fiable, o sea, la PCR es lo que más nos creemos cuando tenemos dudas, ¿vale? El problema es la demora, que pues a veces tarda un día el estar el resultado, a veces tarda 2 o 3 en el peor de los casos cuando hay mucho volumen de pruebas por procesar. Y la incomodidad, por supuesto, pues no es agradable que te tomen ese tipo de muestra, pero bueno, es soportable. El test de antígenos, que lo hemos tenido más tarde, la toma también es similar, es con un hisopo, lo que pasa que se hace solo en la nariz, y ahí en el test de antígenos lo podemos procesar nosotros en el centro de salud porque es un reactivo que mezclas con la muestra que has tomado por la nariz y eso lo pones en un cajetín, en un kit, esperas el tiempo recomendado y ya te da un positivo o un negativo. Entonces es muy cómodo porque en el momento, en 15 minutos, tenemos el resultado y podemos organizar y obrar en consecuencia. Claro. Lo que pasa es que tiene sus limitaciones, ¿vale? En pacientes asintomáticos no es tan fiable como la PCR, ni mucho menos. O sea, un paciente que ha tenido contacto con un positivo y solo se hace un test de antígenos, pues no está tan bien testado como con una PCR. Puede tener un falso negativo, ¿no? Exacto. Podríamos. Y el test de antígenos está recomendado en un periodo de tiempo, pues desde que empiezan los síntomas, los 5 primeros días. Entonces, dependiendo de cuándo consulte el paciente y de las características de cada uno, pues se hace una prueba u otra. ¿Vale? A veces decimos, este paciente es contacto de un positivo, pues le cito la PCR dentro de 3 días. Y mañana empieza con fiebre, con tos, no sé qué, y hacemos un test de antígeno. O sea, depende de los síntomas o no del paciente y de los días de evolución que usemos una prueba u otra. Y por último, lo que tenemos también como prueba diagnóstica es la serología. Se hace un análisis de sangre que también se manda al laboratorio y ahí se determina si hay anticuerpos contra el coronavirus. Es decir, si hemos tenido ya el... Exacto. Bueno, hay dos tipos, se determinan 2 tipos de anticuerpos, unos que coinciden con la infección más o menos, o sea que a la vez que la PCR es positiva o tiene síntomas, se podrían hacer positivos, y otros que suelen hacerse positivos unas semanas después. Entonces, la serología nos sirve pues cuando hay dudas de si ese paciente está pasando la infección o ya la ha pasado, porque a veces la prueba PCR puede ser positiva durante muchas semanas y no significa que ese paciente siga estando enfermo ni siga contagiando. Claro. Si tiene anticuerpos y la infección ya está resuelta,
pues resolvemos el caso. Otro ejemplo para que me entiendas bien. Ahora cada vez que un paciente ingresa en el hospital, a veces para hacerse una prueba diagnóstica o para una cirugía, se hace una prueba PCR. Puede ocurrir que esa prueba sea positiva, ese paciente no tiene síntomas, no sabemos si está pasando el COVID o es que lo pasó el mes pasado y no tuvo síntomas. Son los restos, pues ¿no? nos sirve para eso la serología. Si la hacemos y tiene anticuerpos ya que le protegen, aunque la PCR sea positiva porque quedan restos virales en su organismo, pero sabemos que esa infección está resuelta, ese paciente no contagia y puede hacer vida normal. Bueno, yo creo que también era importante, ¿no?, hablar de estos tipos de pruebas y también conocer las diferencias o pues el porcentaje de fiabilidad de entre una u otra. Hablando también un poco del tema de los contactos estrechos, cuando os tenéis que poner manos a la obra, y hablamos de, bueno, pues ese rastreo, yo creo que deberíamos hacer hincapié, ¿verdad, Paula, si no me equivoco? Bueno, pues en poder transmitir directamente a aquella persona que ha tenido que ir al centro de salud y es positivo, decir exactamente cuáles son sus contactos para en esa misma jornada poder ponerse en contacto con ellos. Claro, la urgencia viene en que cuando yo localice a todos los contactos y les recomiende que tienen que estar en cuarentena, pues esas posibles o potenciales personas contagiantes dejan de serlo, se quedan en su domicilio, ya no se relacionan con nadie más y vamos cortando el círculo. En el momento que no se reportan todos los contactos como deberían y un contacto sigue haciendo vida normal, pues puede ocurrir que se haya hecho positivo, tenga la infección y esté contagiando. Es muy común, yo me pongo en el lugar de muchas veces de los pacientes y entiendo las circunstancias de cada uno, que pueden ser muy diferentes y que hay que ser comprensivo, pero en este tema no se puede ser comprensivo, no se puede decir, ¿doy tu nombre como contacto o no? Estuvimos juntos, somos contactos. Claro. Explico mis circunstancias y el sanitario que me está atendiendo decidirá si fuimos contacto o no, dependiendo del tiempo que estuvimos juntos, si estábamos con mascarilla, si no. Pero esto se da mucho. No te quiero fastidiar, sé que vas a tener que quedarte sin ir a trabajar, doy tu nombre, no puede ser. Claro. Hemos sido contactos, tenemos que dar los datos de todos. Y luego ya el sanitario decidirá si ha sido un contacto real o no. Pero ante la duda hay que comentar la situación al menos con el sanitario, decir, pues es que este amigo no sé si es contacto o no, porque estuvimos en tal situación, tal, intentamos aclararlo, pero a veces ocultando información pues se nos van escapando casos que van generando más infección y es difícil además acotarla. Se va propagando el virus, también implica que luego estos contactos llamen al centro de salud en el momento que tienen un síntoma, entonces bueno, pues se vuelve todo más enrevesado. Se va propagando se va haciendo más difícil acotar la infección y se va exponiendo a personas que a lo mejor no son las tuyas en ese momento, pero a otras personas de tu entorno se las va exponiendo a un riesgo que no es nada despreciable, que es un riesgo de morirse. A veces hablamos de que tenemos mucho trabajo porque es nuestro día a día, pero aquí la consecuencia final es que hay personas de nuestro municipio exactamente que han fallecido por este motivo, que es la causa última por la que nos ponemos tan serios con esto y por la que hay que ser tan inflexibles. Además, aparte de la recomendación de dar los contactos en el momento que somos positivos en COVID-19, también está el uso obligatorio de la mascarilla y que además en los últimos meses, porque yo creo que no hay mes en el que no genere controversia el tema de las mascarillas. Paula, ¿qué ocurre con las mascarillas, los tipos de mascarillas que hay? ¿Cuáles son mejores, cuáles no son tan fiables y tan efectivas? Las mascarillas, siempre que sean homologadas y se cumpla el tiempo para el que están recomendadas, nos sirve una mascarilla quirúrgica que he traído yo, y si la cambias cada 4 horas, es verdad que en situaciones en las que estás cercano a otras personas, en un lugar cerrado, sin ventilación, bueno, pues si puedes ponerte una FP2, pues mucho mejor. ¿Qué sería estas que usamos nosotros? Entonces, en general, nos conformaríamos, yo al menos voy a dar mi opinión, con que todo el mundo usase la mascarilla todos los días, en todas las situaciones en las que la tiene que usar, y recambiándola con la frecuencia que se recomienda. Entonces, si tú cambias la FP2 todos los días y te cambias la mascarilla un par de veces en tu jornada, suficiente. Lo que te digo, hay que ser comprensivos con algunas situaciones o algunas familias o circunstancias que igual
tienen más dificultades en comprarlas, pero hay recursos. Yo sé que el ayuntamiento también ha hecho una compra importante de mascarillas. Exacto. Que intentan distribuirlas y ponerlas accesibles en los lugares donde puedan ir estas personas a pedirlas y que no haya ningún problema, o sea, que nadie deje de llevar una mascarilla limpia en condiciones porque no la tenga. Y además importante el recambio de las mascarillas, es decir, las quirúrgicas son 4 horas, mencionabas, las FFP2 son en torno a unas 8, ¿no? Se hablaba de 8 horas. Un día de jornada laboral, exacto. Pero la recomendación son unas 8 horas. Por lo tanto, cada luego día... las demás habría, perdona que te interrumpa, que dependería un poco del fabricante, es que hay muchos tipos de mascarillas, entonces es muy difícil abarcar, decir las de tela, pero qué filtro llevan, cómo son, entonces lo mejor es cuando tú compras una mascarilla, leerte bien la recomendación sobre esa mascarilla. Si te dicen que la puedes usar durante 5 días y la lavas a diario, pues 5 días. Si te dicen que la puedes usar durante 10 horas, pues 10 horas. Lo que no debemos es decidirlo nosotros, sino seguir la recomendación del fabricante. Por lo tanto, da igual si son quirúrgicas, de las FFP2 o incluso las 3, que son las últimas que se está conociendo, pero que sí que es verdad que igual el coste es mucho más elevado. El coste es más elevado para un uso tan continuado e indefinido, porque no estamos hablando de, no sabemos cuándo dejaremos de usarlas. Entonces sí que, volviendo a las FP2, pues cuando trabajas en lugares cerrados, poco ventilados, o sobre todo en según qué circunstancias, como conductores, taxistas, conductores de autobús, están en contacto constante con muchas personas en un lugar cerrado. Determinadas circunstancias sí que haría hincapié en una FP2. A ver, siempre si es mejor, pues lleva la FP2, pero el coste es mayor y hay que tener en cuenta también eso. Bueno, pues ese mensaje también, y que no se preocupen aquellas personas a lo mejor que no tengan tantas posibilidades, digámoslo así, porque es verdad que desde el ayuntamiento se han lanzado varias campañas en las de entregar pues mascarillas a esas personas que a lo mejor lo necesitan más y están atravesando pues unas malas temporadas, y más con la pandemia. Es que se suma todo, tenemos. Porque la crisis es sanitaria y es económica para muchas familias también. Paula, por ir cerrando la entrevista y por ir concluyendo, ¿qué recomendaciones podemos lanzar pues a todos los espectadores de Calamocha Noticias? Pues sobre todo hacer hincapié en que hay que tener paciencia, que estamos todos cansados y aburridos. Esto que se dice de la fatiga pandémica, la sufrimos los sanitarios, pero la población general también. Es siempre el monotema, datos, recomendaciones, y a veces eso nos lleva un poco a mirar para otro lado. Y lo que tenemos encima es que solo depende de nosotros el manejarlo mejor o peor. Como se prevé que los próximos meses tampoco sean fáciles, veremos qué pasa con la dichosa cepa británica y si hay nuevos contagios en el mes de febrero o marzo, ¿no? En fin, que esta situación es una carrera de fondo, que hay que cumplir las recomendaciones, eso siempre, e intentar evitar en lo posible exponerse a reuniones sociales, ya no voy a decir multitudinarias, es que esas ya ni se nos ocurre hacerlas. Se nos pasa por la cabeza. Pero en estos momentos de incidencia alta, igual esto pasa y estamos muy bien un mes y luego volvemos a estar fatal. Nunca hay que dejar de cumplir las recomendaciones que se nos dan, pero esas recomendaciones son generales. Aquí tenemos unas recomendaciones impuestas por el Gobierno de Aragón, pues generales, pero luego en cada municipio las circunstancias son diferentes y hay que verse un poco dónde estamos cada uno. Aquí estamos pasando un mal momento y hay que llevar el aislamiento social al extremo, por duro que sea. Por mucho que nos genere a lo mejor más fatiga pandémica de la que hablábamos, pero es necesario cumplir esas recomendaciones, sobre todo sanitarias, que además pues se hace hincapié en el uso obligatorio de mascarilla, el hidrogel, lavarnos muy bien las manos, porque yo creo que a lo mejor conforme ha ido evolucionando la pandemia y hemos ido pasando los meses, pues aquellos vídeos que se hicieron muy virales de cómo lavarse bien las manos, pues ha derivado en una relajación por parte de la población. Exacto. Y se están olvidando esas pautas. Eso a veces pasa, que cuando ya llevamos mucho tiempo pues se nos va olvidando o no le damos la importancia que le dimos en su día, y bueno, está bien recordarlo de vez en cuando, que eso sigue siendo necesario y tiene su función, limpiar bien las manos, si es con agua y jabón mejor, y cuando estás por ahí pues ponerte el hidrogel de vez en cuando. Además, yo creo importantes esas recomendaciones y que siempre las tengamos en mente. Paula, sin irnos de sanidad, obviamente, del centro de salud, pero sí que dejando a un lado lo que es la pandemia, teníamos que preguntarte acerca del centro de salud, si ya se conocen plazos para el traslado
al nuevo centro de salud de Calamocha o tenemos alguna constancia? No, yo por mi parte no tengo ninguna constancia de cuál es la verdad es que la pandemia también ha paralizado un poco todo y nos ha centrado, focalizado en otras cosas y no tenemos constancia ni seguridad de cuándo habrá ese cambio de ubicación ni cómo será. No te puedo decir mucho. ¿Crees que sí que será necesario y que además bueno, pues va a aportar un plus a lo que es el servicio del centro de salud de la zona de Calamocha? Bueno, yo pienso que si las instalaciones son mejores, pues eso siempre es algo positivo. En general, como servicio, creo que estará similar a como estamos ahora. No, hasta que no se pone en funcionamiento un lugar nuevo, no se le ven los peros y las mejoras a hacer, pero considero que estamos bien servidos en este momento con las limitaciones que tenga un edificio no tan nuevo, tan bien acondicionado, pero me imagino que el servicio a la población será similar al que tenemos ahora. Ahora mismo, ¿qué mejoras realizarías en el centro de salud, el actual? Pues ahora mismo, si se pudiera, nunca sobrarían espacios con más ordenadores, más teléfonos, porque a veces, aunque todos queramos estar haciendo cosas, pues nos faltan la zona de salud no solo es Calamocha, son otros municipios con sus médicos, sus enfermeras, y a veces, aunque todos queramos estar trabajando en el centro de salud, pues es difícil porque no tenemos los medios. Tenemos muchos medios, pero no para estar todos a la vez haciendo el rastreo, llamando por teléfono. Pero es complicado porque es que esto no solo pasa en Calamocha. O sea, de repente todos necesitamos más ordenadores, más teléfonos y claro, pues el salud afronta la situación como buenamente puede. Que hubiera más espacios de trabajo, ¿no? Exacto, en el momento. Si lo pudiéramos pedir al genio de la lámpara mágica, pues que de forma inmediata. Bueno, también nos puede servir de cara al futuro centro de salud, pues que también lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre es mejor que sobre. Exacto, que haya espacio suficiente para luego poder distribuirse. Si además, luego no se utiliza, al final haces algo con esas salas, pero mejor que sobren que nos falte. Y que se queden esas distancias de seguridad que, oye, de momento son las que hay que ir cumpliendo. Bueno, pues Paula, te agradecemos que hayas pasado estos minutos esta tarde con nosotros aquí en Calamocha Noticias. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros y conocer mucho más de cerca, bueno, pues toda la actualidad COVID y todas esas dudas que en ocasiones se nos plantean a todos nosotros. Pues muchas gracias, yo encantada de aportar la información desde el centro de salud y nada, que ánimo que ya pasaremos estos días malos y por favor que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Paula, muchas gracias.